el desarrollo de las bicicletas y la bicicenda en la ciudad de Buenos Aires. También es impulsor de lo que se llamó la revolución de los aviones o de los cielos. Eh, Impulsó también medidas como, por ejemplo, el viaducto del tren Mitre y, bueno, entre muchas cosas más. También me enteré que sí, es un Ironman finisher, o sea, corrió un Ironman. Así que, bueno, yo eso, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Guillo Dietrich. Bienvenido y muchas gracias por participar del espacio. A ver si se puede sumar a la pantalla. ¿No Estamos me con están unos escuchando? temas Ahora sí. técnicos. Ahí me escuchan, ¿no? Ahí está. Hola, Juan. Sí, sí, perfecto. Hola, Guillo. ¿Cómo estás? Bueno, lo de Ironman Finisher es lo más importante de mi vida. Sí, ¿no? Todo lo demás es anecdótico. Pero no No, no, sabes pero me cuánto, sorprendió mucho. cuando tenía esas peleas con Moyano y con esas peleas bien pesadas con Viró, esos kilómetros de la maratón del Ironman, cuánto me ayudaron. De decir, acá hay que aguantar, hay que esperar, hay que ser resiliente. Pero bueno, después si quieres hablamos de eso, te felicito. Entiendo Gracias. que soy el primer invitado a este ciclo, así que te felicito a vos y a los 3 colegas, compañeros, amigos que hicieron este espacio, y a todos los que están acá y le están dedicando algo de tiempo a escuchar o a conversemos de política, cosa que con todas las cosas, todas las atracciones que tenemos hoy. Yo le digo, yo tengo un hijo de 19 eh, que estudia economía empresaria en el Ditela y un hijo de 13 que está en segundo año de la provincia. Y les digo que en mi época nos aburríamos. Hoy es muy difícil aburrirse en general. El de 13 ni que hablar. El de 13 en la cuarentena está en Disney con su PlayStation y su PC Gamer y todas las cuestiones. Eh, yo empecé a jugar ahora al Fórmula 1 en la Play y es adictivo. Digamos. Es Te espectacular. Es un pones a juegazo. jugar y puedes estar 3 horas jugando y es tremendo. Y después ves la carrera. La otra vez jugué en Monza y después vi Monza y la ves distinta la carrera. Así Espectacular. que con todas las atracciones que hay actualmente y todas las posibilidades de hacer cosas que le destinen algo del tiempo a la política es espectacular. Está bueno y siento que es como parte de la transformación hoy, o siento que la juventud se involucra más. Y eso está bueno. O sea, dedicarle el espacio a algo tan importante, ¿no? Eh, Sí, pero te iba a decir lo de Iron Man Finisher porque me llamó mucho la atención y quería saber más que nada qué es lo que te atrapa tanto de esos desafíos. Porque tengo un tío que hizo, tengo entendido, el semi, o sea, la mitad. Y me dijo que es un laburo. eh, o sea, te digo, prefiero negociar con Boyano, te digo ahí, que eso. Así bueno, que, para los que no saben, el Ironman es una carrera de estas de largo aliento, que es nadar 3 kilómetros, punto 8, casi 4 kilómetros, 180 kilómetros de bici y después correr una maratón, que son 42 kilómetros, 300 metros. Eh, Mira, la verdad que comparto algo personal, pero eh, a mí se me murió, a mi mujer y a mí, que llevamos casados 20 y pico años, se nos murió una hija en el 2003, Macarena, a los 2 días de nacer, y eso fue un shock en mi vida. Ya tenía un hijo, el que tiene 19 ahora, que tenía casi 2 años y medio, y, y lo que me llevó es a terminar de profundizar una decisión de que la vida hay que vivirla, y hay que hacer las cosas que uno siente que quiere hacer, y no postergarlas. Eh, el otro día escuchaba un podcast muy bueno de un psicólogo que decía que la resiliencia solo se genera, la resiliencia es la capacidad de superar situaciones adversas, que solo se supera aprendiendo, teniendo superar situaciones adversas. Digamos, si uno nunca tiene situaciones adversas, no genera resiliencia. Por lo que las situaciones adversas, que para cada uno una situación adversa es subjetiva, puede ser que te deje tu novia, puede ser que uno se pelee con un amigo, puede ser que uno pierda un amigo,
puede ser que lo echen del trabajo, lo que fuese, que lo bochen en un examen que estudió mucho, pero cada una de esas situaciones uno las puede ver como qué bajón esto que me está pasando, ¿por qué a mí? O decir, bueno, esto es el ejercicio que tengo que vivir para poder generar resiliencia en mi vida. Es como un entrenamiento. Eh, y la realidad que a mí los malos momentos de mi vida me ayudaron mucho a, no sé si llamar a ser mejor, pero sí poder encarar con mayor actitud frente a los problemas. Y eso me llevó, eso fue en el 2003, me llevó a correr el Ironman en el 2005, que era algo que siempre lo tenía en la cabeza, como algo aspiracional, y dije, no fue todo un proceso, dije, bueno, hagámoslo. El Ironman lo más duro que tiene es el entrenamiento. Entrenás las semanas pico 20 horas. Y yo esto, que decidí en el 2004 hacerlo, fin del 2004, dije, bueno, ahora lo puedo hacer. Yo laboralmente estaba bastante estabilizado, estaba en el mundo privado en ese momento, trabajando en la empresa familiar Dietrich, nos estaba yendo muy bien, tenía tiempo, y paradójicamente si no lo hubiese hecho ahí, después hubiese sido imposible, porque entré en la política y es totalmente incompatible ese tiempo de entrenamiento con la política. Y la verdad que es un lindo desafío, que es muy mental y que cumplirlo o lograrlo te da una enorme satisfacción. Y después, como dije antes, me sirvió mucho para esas peleas que eran largas y que había que tener mucha paciencia y templanza para llevarlas adelante. Espectacular. Y hablando, tomando eso que vos dijiste, eso de no postergar objetivos o metas o cosas a hacer. ¿Con la política te pasó eso? Es decir, ¿por qué te decidiste involucrarte en política o en la gestión pública? Siendo que recién mencionaste que estuviste en el sector privado. ¿Por qué meterte en política? ¿Por qué meterte en la gestión pública? Y también preguntarte más que nada, ¿por qué en el espacio del PRO? ¿Qué es lo que te atrajo del mundo de la política, específicamente de la gestión pública también? Buenas preguntas. ¿Por qué me metí en política? Un poquito también eso. Yo, digamos, estudié economía en la UCA y trabajo de los 17 años. Eh, digamos, en la UCA no había mucha política eh, universitaria, pero había su centro de estudiantes, digamos, había sus elecciones. Digamos. En mi época, Alec Oxenford, que alguno quizás lo conocerá, que es uno de los grosos de Internet, que somos de la misma edad, él estudiaba administración, fue presidente del centro, pero yo de los 17 años trabajé, mi viejo de los 17 años me dijo, bueno, yo te pago la facultad, lo demás lo generas vos. Era, digamos, más fácil que ahora, digamos, hoy en universidades como el Ditela es más difícil estudiar desde el primer año, en el San Andrés y en otras, pero eso estuvo bueno, eh, pero eso no me daba tiempo para hacer política en la facultad, eh, pero siempre me atrajo el tema, digamos, como quizás a muchos de los que ustedes están acá, digamos, soy economista, así que me gusta la macro, hice la secundaria en la vuelta de la democracia argentina, digamos, me enganché mucho con el proceso de Alfonsín, mi viejo era radical, y lo tenía siempre como algo de alguna vez en mi vida me gustaría tener una experiencia acá y hacer un aporte. Eh, y cuando se dieron ciertas circunstancias, medio que no lo dudé. Pero ¿por qué el PRO? Yo en el 2003, ustedes, bueno, los de acá no deben tener 20 cortos de años, ¿no? Me imagino. Más o menos, Eh, sí. por ahí hay chicos más jóvenes, por ahí algunos, si tienen 18 años, nacieron después de la crisis del 2002, igual eran muy chiquitos, en el 2002 hubo una crisis tremenda, yo creo que estamos yendo a un proceso similar de gravedad de crisis con otros condicionamientos. Eh, Lamentablemente ahora lo van a vivir, nosotros tenemos ya, los de mi edad, una cantidad de crisis importantes, pero en el 2002 hubo como una onda de que se vayan todos, o de sumar gente nueva. Hubo esa onda de que se vayan todos, que es medio folclórica, en ningún lado nunca se van todos, pero sí de sumar gente nueva, y yo me acerqué a Recrear, que era el partido de López Murphy, y la verdad que no encontré mucho espacio.
Y, y nada, intenté. Y el PRO lo que tuvo, que el PRO de todas formas es la fusión de Recrear con el partido que creó Mauricio, que se me hizo una laguna. Euge, que está acá, seguramente se acuerda. ¿Cómo era Euge? Recrear. No, no, Recrear era el de López Murphy, el otro, el de Mauricio. Eh, Compromiso para el cambio. Compromiso para el cambio, muy bien. Eh, Gracias. pero la realidad, y muchas gracias a quien lo recordó, que el PRO lo que siempre tuvo, que fue muy abierto a recibir gente. Y la realidad que a mí, sin conocerme Mauricio, sin conocerme Horacio, me dieron la responsabilidad del transporte y el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, sin saber, sin tener experiencia previa de política y sin saber mucho los temas, reconociendo que tenía capacidades de liderazgo y de gestión por mi paso en la actividad privada, donde Dietrich se convirtió en una empresa bastante importante en el mundo de los autos, y sabían quién era de ese lugar. Y así llegué a la política, digamos, nunca soñando que iba a ser ministro de Transporte. De hecho, cuando entré, mi vieja siempre estuvo muy preocupada y le dije, mira, mamá, esto quizás es por 6 meses esto, no te preocupes. Porque aparte me dijeron, mira, acá entras acá, pero después parece que era un ministerio, y después viene, y por ahí viene Santilli y va a decidir a su equipo. Le digo, bueno, está bien, yo vengo a aportar. Y nada, y fueron 10 años impresionantes que me cambiaron como persona, eh, y, y que fue una experiencia increíble. Y dentro de lo que sería tu experiencia ya como ministro de Transporte en los 4 años de presidencia de Cambiemos, te quería preguntar, o sea, te tocó justamente el Ministerio de Transporte, que entiendo es pesado, ¿sí? Tiene un montón de desafíos en términos no solamente de cosas para hacer, sino también de capaz negociaciones con sindicatos, sí, con instituciones o estructuras históricas. Te quería preguntar cómo fue ese paso, cuáles fueron los principales desafíos y más que nada si tenés alguna anécdota capaz de cómo es el sindicalismo o cómo es negociar o cómo es moverte en ese mundo que entiendo debe ser difícil, como mínimo. En el Ministerio de Transporte eran más de 60.000 personas, es más o menos techina en todo el mundo. Tenía, digo en pasado porque ahora se desmembró, el Ministerio de Transporte con esa dimensión no había existido nunca y ahora no existe tampoco. Tenía 8 o 9 empresas muy importantes, como Aerolíneas, Belgrano Cargas, la operadora de trenes, el Mitre, lo opera una empresa estatal. 7 organismos centralizados que se llaman, Vialidad es un organismo centralizado, digamos, no es, tiene sus particularidades, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Junta de Investigación de Accidentes. Digamos, cada vez que había un accidente aéreo, a mí me llegaba un WhatsApp en el momento, fuese una avioneta en Salta o fuese que despistó un avión de línea aterrizando. Y 3 secretarías de Estado. Teníamos 57 sindicatos, por lo tanto la pregunta tuya de los sindicatos es muy relevante, porque, sí. porque digamos, los sindicatos en Argentina están sumamente sindicalizados, es uno de los países más sindicalizados que hay, que esto no es por definición ni bueno ni malo, tiene sus cosas buenas y tiene en la mirada de algunos sindicalistas sus cosas negativas. Pero los sindicatos del transporte son sindicatos en general muy fuertes. Digamos. Cuanto más impacto tiene el sindicalista, digamos, si el sindicalista, no sé, deja de entregar, no sé, cartas, por decir, bueno, el impacto es X. Si deja de volar, el impacto es más grande. Si dejan de circular los camiones y llevan combustible a estaciones de servicio y no hay combustible en las estaciones de servicios, es mucho más grave. Y en general los sindicalistas del transporte tienen ese impacto. Tengo 1000 anécdotas, pero no me acuerdo ninguna. No me viene ninguna a la cabeza. Después me voy a acordar 20.000. Sí, que antes de asumir me empecé a juntar con todos. Sí, una cosa, más que nada de compartir experiencias que por ahí les puedan servir a ustedes. Y que junto esta pregunta con la anterior. Yo era
estaba, como dije, en el mundo de las funcionarias. Hice bastante política sectorial, digo, fui presidente muy joven, a los 20 y pico de años, a los 27 años, de la Cámara de Concesionarios Volkswagen, que tenía cero impacto a nivel nacional, pero digamos, era el más joven por lejos, negociábamos con la fábrica. Y en los años 2006, 2007, por ahí, 2008, no me acuerdo exactamente el primer año que lo hice, me metí en una comisión que era la que negociaba con el sindicato de SMATA, que es el que existe tanto en las fábricas de autos como en las concesionarias, que es más que nada de los talleres de autos, con las negociaciones paritarias en esos años que empezaba la inflación y se daban negociaciones todos los años. Y eran ir a reuniones de 4, 5, 6 horas, que nadie quería ir, que uno estaba ahí y decía, ¿qué estoy haciendo yo acá? Pero yo decía, yo estoy aprendiendo, porque la realidad es que si algún día quiero hacer política, tengo que aprender de la negociación sindical y por ende tengo que conocer a los actores del sindicato, y la mejor forma de aprender es esta. Obviamente, digamos, nosotros teníamos una empresa grande con muchos empleados, por lo tanto tenías una interacción con los delegados, etcétera, pero era totalmente distinta. La lógica en una empresa como la nuestra, familiar, encima todo, relaciones muy humanas con la gente que trabaja con uno. Y durante 3 años estuve en todas esas paritarias, aprendiendo enormemente, generando relaciones también, y eso después me sirvió enormemente, tanto cuando llegué a la ciudad, porque en la ciudad teníamos negociaciones con el sindicato de taxis, con Vivianis, con el sindicato de camioneros, por las grúas, con los estatales y con algunos otros. Antes de asumir como ministro de Transporte, empiezo a juntarme con todos los secretarios generales de los sindicatos, ¿no? Que estaba la Unión Ferroviaria, la Fraternidad en Trenes, la UTA, colectivos también. Yo tenía relación por la ciudad, Roberto Fernández, y empezaba a ver que habiendo tantos sindicatos, el tiempo que te llevaba esto era infinito. Entonces dije, o hago bien esto y no gestiono el Ministerio de Transporte, o gestiono el Ministerio de Transporte y no hago bien esto. Y una de las personas claves en el equipo del Ministerio de Transporte fue Lucas Aparicio, que era, cuando lo conocí, antes de asumir, sindicalista, trabajaba en UPCN, que es el sindicato de los empleados estatales, y le ofrecí sumarse al equipo nuestro, que éramos el agua y el aceite. Digamos. Yo venía del mundo empresario, digamos, en palabras de él, así medio del mundo de los garcas, y él venía del mundo sindical. Somos físicamente muy distintos. Hicimos un equipo enorme en la cual los dos aprendimos del otro, y Lucas fue clave en este proceso que hicimos de transformación, porque en casi todos los casos, excepto en el aéreo, el proceso de transformación que hicimos lo hicimos conjuntamente con los sindicatos. Eficientizamos tamaño de empresas, cambiamos estatutos, cambiamos un montón de normativas en todos los sectores. Te diría que en aéreo, con mucha oposición por ciertas cuestiones, en camioneros, porque se politizó, porque al principio la realidad es que avanzamos bastante bien, pero en todos los demás, las transformaciones hicimos junto con los dirigentes sindicales, más allá que no siempre estábamos, que había discusiones, ¿no? Y que no siempre estaban de acuerdo con nuestras miradas, pero llegábamos siempre a consenso. No, me imagino que debe haber sido un programa bastante divertido de negociar. Te iba a preguntar, bien puntual, ¿por qué esa resistencia del sindicato, sí, del mundo aéreo? No sé el nombre, no me acuerdo el nombre bien, pero ¿por qué esa resistencia? ¿Por qué no pudieron laburar tanto en conjunto con ellos? ¿Qué fue lo que falló de ese lado? Bueno, ahí primero separar en el sindicato por ejemplo, en el mundo de los camiones hay un sindicato, básicamente. Después hay otros, hay algunos sindicatos, entre comillas, más cooperativistas, muy del mundo de los granos, con los cuales también generamos gran relación. Pero en el mundo aéreo hoy debe haber 9 sindicatos. Y no es todo lo mismo. Digamos, te diría que hoy hay sindicatos de las empresas low cost, que en general son, en uno de los casos, un ex dirigente sindical del sindicato de Austral,
con el cual interactué mucho estando en Australia, un tipo totalmente razonable, Alejandro Botana, que de hecho se termina yendo por no compartir un montón de posturas. Con lo que son los aeronavegantes, que son los tripulantes de cabina, construimos muy buena relación, avanzamos mucho, después cuando llegaron las low cost se trabó bastante la relación, pero yo con Juan Pablo Brey tengo una muy buena relación con él, y en muchas cosas tenemos miradas distintas, pero eso, digamos, no invalida que existan buenas relaciones. Te diría que está muy sesgado por la mirada de Pablo Viró, que es el sindicalista de los pilotos de aerolíneas, y que está muy sesgada en una visión de que aerolíneas es todo. Digamos, ese sindicato ha manejado históricamente quién trabajaba en aerolíneas. También está el sindicato de los mecánicos, que es muy fuerte, que ahora se me hizo una pequeña laguna, que es un dirigente sindical muy importante, muy cercano al kirchnerismo, pero con quien también he tenido reuniones bastante razonables. En estos casos está sesgado por intereses. Digamos, ellos priman el interés de 12.000 personas, 13.000 personas que son aerolíneas básicamente, versus el interés de 40 millones de personas. Esta no es la mirada que tienen las 12.000 personas que trabajan en aerolíneas. Digamos. Hay una enorme cantidad de gente que trabaja en aerolíneas que le gustaría que esto fuese distinto, pero en estos sistemas prima un poco el miedo también. Los pilotos que alguna vez se han revelado a Viró fueron expulsados del sistema y nunca más pudieron volar, ni en Argentina ni en Chile, porque, por relación con el sindicato de Chile. Pero este es un ejemplo de muchos que hay, de esa Argentina de corporaciones. Digamos. A veces cuando hablo de esto, quienes trabajan conmigo me dicen que no se entiende bien qué quiero decir. Digamos, son grupos de poder que tienen mucha influencia y que limitan el desarrollo de muchísimos otros. Básicamente, muchas restricciones sindicales generan la imposibilidad de que se desarrollen sectores con más fluidez y se genere más empleo. En el caso la política sindical, avalada por gobiernos, especialmente por los 12 años del kirchnerismo, lo que hizo que en un momento de la historia, que fue del 2000 al 2015, donde creció exponencialmente el uso del avión, en Argentina no sucediese eso. Porque básicamente se limitaba a que vengan empresas nuevas, que haya competencia, etcétera, etcétera. Esto lo que termina atentando es que hay muchísima gente que podría trabajar en estos trabajos y no trabaja, y en el caso este puntual, que hay muchísima gente que podría tener los beneficios, como se tuvieron del 2015 al 2019, de un sector aéreo más competitivo, con mejores tarifas, que conecte más el país, etcétera, etcétera, que no lo recibe, esto termina impactando el desarrollo de millones de argentinos. Y estaba pensando, ¿no? Me parece espectacular lo que estás contando y te quiero llevar más a una visión más macro de lo que hizo Cambiemos en general y preguntarte ahora más, capaz es una pregunta más un poco más incómoda, no sé, pero preguntarte, o sea, ¿por qué perdió Cambiemos? Es decir, ¿qué fue en qué punto no se pudo hacer pie? ¿Qué fue lo que falló para que solamente les den la chance 4 años y no les den un changüí 4 años más, como vemos que a otros partidos capaz sí le dan? Pero bueno, ¿qué falló? ¿Qué es lo que no logró Cambiemos en este tiempo? Es difícil, Juan, la pregunta. Sí. En primer lugar, ganamos en el 2015 por un pelito. Por no decir otra palabra, que ganamos K. Digamos, perdimos en las PASO, perdimos en las generales, y fuimos a un balotaje que ganamos por un punto 25, que es la diferencia de O2. Desarmar el populismo es muy difícil, es una trampa. Es una trampa que viene y te dicen, mirá, la electricidad es gratis, el transporte pagamos casi nada, y
y te dejan un déficit fiscal enorme, y vos tenés que venir y aumentar la luz, aumentar el gas, aumentar el colectivo, aumentar el tren, de a poco, porque la realidad es que cada aumento de esos impacta en el bolsillo de la gente, entonces no lo puede hacer todo junto. Eso genera inflación, eso aumenta los costos de esos sistemas y eso requiere mayores costos. Nosotros llegamos a un país con cepo, con default, con un déficit fiscal enorme que había que financiarlo. La dificultad de transformar Argentina es enorme y es mayor de la que nosotros creíamos que era. Primer error de diagnóstico, esto es más difícil de lo que parece. Sería un error de diagnóstico si ahora seguimos pensando, che, mira, estos tipos eran medios limitados, sin muchas capacidades, esto se arregla fácil, y seguimos minimizando el error. La realidad es que una de las razones por las cuales eventualmente la gente no nos votó tanto fue por la economía, por lo tanto uno podría decir, los problemas fueron la economía, y no hay duda que hubo problemas en la economía, pero la realidad que es cierto también que resolver los problemas económicos de Argentina es crecientemente complicado. Somos uno de los pocos países del mundo que tenemos inflación crónica hace 60, 70 años. Pero veamos los números. Nosotros sacamos en el 2019 la mayor cantidad de votos en las elecciones generales que nunca sacamos en cualquier elección, a no ser en el balotaje. También es cierto que en el 2015 ellos fueron separados y ahora fueron unidos. Si hubiesen ido unidos en el 2015, ¿qué hubiese pasado? Y por ahí también hubiésemos perdido. Si hubiese habido balotaje en el 2019, ¿qué hubiese pasado? No lo sabemos. Pero podría haber habido balotaje. Si no hubiesen ido unidos, seguro había balotaje. En Argentina hay un sistema, muchos de ustedes que están más involucrados lo saben, que el balotaje es a partir de los 45 puntos. En general, el mundo es a partir de los 50 puntos. Si fuese como es en el mundo, hubiésemos ido a balotaje, porque sacó 48 puntos el kirchnerismo. Lo que es cierto es que no nos reeligieron, y lo que es cierto es que no estamos gobernando. Pero también es cierto que con esta mirada que yo tengo, que es que la transformación argentina es tan compleja, que esto es un proceso más largo, en el cual dentro de 10, 15 años, 20 años, sabremos qué tan bueno, qué tan malo fue cada una de las cosas que fueron pasando. Hay un libro, digamos, entiendo que la mayoría de ustedes son profesionales o están estudiando y tienen inquietudes. Hay un libro que recomiendo que se llama, en inglés, The Infinitive Game, el juego infinito, que está muy bueno, que plantea que hay dos tipos de juego, el juego finito y el juego infinito. El juego finito es un partido de fútbol, entraste a la cancha, hay un ganador, hay un perdedor. El juego infinito es un juego que eventualmente tiene principio o no, pero no tiene fin. Que las reglas, claro, no están del todo claro, que no se sabe quién gana y quién pierde. Sí, seguro pierde el que abandona. Pone como ejemplo la guerra de Vietnam, que los americanos iban a un juego finito y los vietnamitas jugaban un juego infinito. De hecho, murieron, estoy diciendo de memoria, 3 millones de vietnamitas y 60.000 americanos, y la guerra la ganaron los vietnamitas. En un juego, en regla de juego finito, por ejemplo, ¿cuántos muertos? La guerra supuestamente la ganaron los americanos. De hecho, cada vez los americanos decían en sus comunicados, decían hubo la batalla del monte de no sé cuánto, de Chinchanchún, murieron 100 americanos, murieron 5.500 vietnamitas. Y bueno, festejaban, entre comillas, por esa victoria. Y lo que ha pasado en la política argentina es que por distintas razones, también porque somos de autoflagelarnos mucho, frente a procesos como estos, terminamos abandonando. Y creo que lo que ha cambiado fuertemente en la población y también en la dirigencia política es que no estamos dispuestos a abandonar y que vamos a ir peleando. Que hay 11 millones de votos, que es algo inédito. Recuerden que en el 2011, que fue la última elección,
o la elección anterior ganó el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, ahí por ahí Euge me corrige, o alguno sacó 55 puntos, si no me equivoco, 54, y el segundo, que fue Wiener, sacó 17 puntos. No había no había bloques en los congresos, la diferencia era de casi 30 puntos entre el primero y el segundo, por lo tanto no había ningún tipo de balance, cosa que hoy sí existe, y en esta mirada de juego infinito, si no abandonamos, tenemos templanza, tenemos paciencia, aprendemos de los errores, que también el otro día lo decía un analista política que me gustó, es la primera vez que hay una oposición así fuerte con experiencia de gobierno, por lo tanto tenemos mucha más capacidad para entender decisiones que se toman, etc. Pero sacando ese paréntesis, si no abandonamos, es muy posible, o es muy probable, de que volvamos a gobernar y que podamos terminar o podamos consolidar ese proceso de transformación que comenzamos en esos 4 años. Y vos recién hablabas, te hago una pregunta más antes de pasar a abrirle el micrófono al público. Vos hablabas mucho de que hoy se da que la oposición generó como una especie de balance de poderes, y hablabas, bueno, de los números de las elecciones. Hay mucho debate, leí el domingo una nota de Monzón, Infobae, no sé si la pudiste leer, donde se habla mucho, o hay mucho debate dentro de Cambiemos, acerca del ala dura, del ala dialoguista, teniendo en cuenta la forma en la que se maneja el oficialismo en general. ¿Vos qué opinás? Es decir, ¿qué postura tiene que tomar Cambiemos? ¿Tiene que ser más dialoguista? ¿Tiene que ponerse o priorizar el ala dura? ¿En qué posición te pones vos? ¿O qué pensás del tema? Me las hace fáciles las preguntas, ¿eh? Mira, yo creo, por definición, que uno siempre tiene que intentar construir puentes. Y eso es lo que siempre tiene que intentar uno. Yo interactué con el gobierno nacional del kirchnerismo del 2009 al 2015, en mi rol en la Secretaría de Transporte, y con Debido era muy difícil, con muchos secretarios de transporte que hubo era muy difícil, con Randazzo pudimos construir ciertos puentes y trabajar en ciertas cosas juntos. Teníamos miradas distintas de muchas cosas, pero logramos habilitar, muchos de ustedes son de zona norte, la extensión de la Ilia, no sé si se acuerdan, no podías salir de Buenos Aires por la Ilia, tenías que ir por la costanera, y estaba la obra casi hecha, y por prohibiciones del gobierno nacional del kirchnerismo, no podíamos avanzar. Y así un montón de otras cosas. Es cierto que hay un grupo del kirchnerismo que todas sus acciones reflejan que quieren romper todo, que quieren avanzar sobre las instituciones, por lo que en más de una cosa hay que ponerse sumamente firme. Y creo que una cosa no invalida a la otra. Y también es cierto que cuanto más grande es un espacio, necesariamente más grande es la diversidad. Entonces tampoco es que es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. También es cierto que cuanto más grande es un espacio y más relevante es, hay más cantidad de roles, digamos, en un espacio político que recién comienza, digamos, el de Spert, o el de Juanjo Gómez Centurión, y es un grupo mucho más limitado, es mucho más homogéneo en general, no hay mucha diferencia de roles, casi ninguno tiene ningún rol activo en algún poder del Estado. Nosotros tenemos gobernadores, tenemos jefe de gobierno, tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos intendentes, tenemos diputados provinciales, senadores provinciales, concejales, a lo largo y ancho de todo el país. Y no es lo mismo el rol de hoy de Horacio que el de Patricia. No es lo mismo el rol mío que el de Juanjo Méndez, que es secretario de Transporte de la ciudad, y que él constantemente interactúa con el gobierno nacional y tiene necesariamente que acordar cosas, más allá que le gusten algunas cosas más, algunas cosas menos. Entonces, yo creo que en eso, todos en el espacio nuestro, tenemos que tener grandeza de entender las diferencias,
de entender que la diversidad es un valor, y en este mundo actual cada vez más importante es la diversidad, de sexo, de edad, de historia, de orientación sexual, etcétera, etcétera. Y creo que nadie tiene que atribuirse de que se las sabe todas y que esto es así. Digamos, de hecho, la mayoría de nosotros nunca hemos sido oposición y nunca no hay ningún ejercicio histórico en Argentina de una oposición con este volumen, después de haber gobernado. En general, después de que se haya gobernado en Argentina, como ningún gobierno no peronista terminó, todo se hizo difuso. Fíjense que después de la crisis del 2001, que cae el gobierno de la Rúa, que a su vez había ido con una coalición que era con un sector del peronismo, el Chacho Álvarez, en la elección del 2003, del radicalismo se presentan Moró, que ahora es un radical K, de paladar negro, Lilita y López Murphy. De ese radicalismo de gobernante se divide en 3 candidatos que sacaron. Moró sacó 2 puntos, Lilita sacó 13 y López Murphy sacó 17, 18, si no me equivoco. Lo mismo pasó después de que pierde Alfonsín. Paradójicamente, contrario a las críticas de muchos, que creo que son menores de las reales, o tienen menor volumen de lo que realmente pasa, nosotros perdimos, diríamos que perdimos ya hace más de un año, porque en agosto ya se produjo el crash, la tremenda crisis, ya pasó un año, más de un año y un mes. Y como espacio político, con esas diferencias, estamos todos juntos, en los bloques se vota todos juntos, y eso tiene un valor enorme. Y lo que tenemos que tratar como sociedad, por un lado, que adhiere a los principios de Juntos por el Cambio, y como dirigencia, es que todos sumemos, que no busquemos así generar subgrupos que creo que no es lo que necesita Argentina en este momento, y sí que vayamos ampliando en la medida de todo lo posible a Juntos por el Cambio todos aquellos que tenemos los mismos valores, ¿no? Porque creo que la principal grieta en Argentina es moral. Totalmente. Bueno, Guillo, muchas gracias. Ahora vamos a abrir el espacio para que la Contame vos, gente... Juan, un minuto, Sí. ¿por qué, dijiste que, por qué, digamos, qué te lleva a interesarte en la política, a vos o a alguno de tus socios fundadores? Y cuando ponen el título ¿Hacia dónde vamos?, que no sé si es un signo de pregunta, un signo de exclamación o puntos suspensivos al final, o nada, ¿qué sienten ustedes de hacia dónde vamos? A mí me pasa, Como país, ¿no? te hablo a título personal, más que nada porque no quiero hablar también en nombre de los que fundamos el espacio, pero bueno, más que nada a mí me gusta mucho la política porque me parece que no puede ser, o sea, me genera mucha tristeza por un lado y mucha bronca que no puede ser que este país no salga. O sea, por un lado, hay días que me despierto y digo, este país no sale más, y hay otros días que veo ciertas cosas o ciertas actitudes o ciertos hechos que digo, bueno, este país va a levantar un poco. Y me pasa mucho que me interesa la política más que nada porque atraviesa tu vida en todos los ámbitos. Uno quiere emprender, la política está en el medio. Uno quiere viajar, por ejemplo, la política siempre está en el medio. Entonces me parece que no interesarse o no involucrarse con eso, o no interesarse por ese tema, se pierden muchas cosas al no involucrarse. Y de mi lado yo me interesa más que nada por eso. Después tengo capaz algunas experiencias personales de mi familia que también me hacen llevar o me hacen involucrarme más, porque sí, digo, hay ciertos personajes que no los quiero ver más. O sea, o que no puede ser que sigan en política hace 20 años. Para ser breve y no extenderme mucho, yo sinceramente no puedo creer que Massa siga en política. A mí me parece una cosa bastante ilógica, pero bueno, es así también la sociedad en la que uno vive y yo no soy el único que vota, votan todos los argentinos, así que... Y en cuanto al nombre del espacio, ¿hacia dónde vamos? Surgió, tiene un signo de pregunta al final, pero cuando uno lo pronuncia, cuando uno lo dice, no lo dice hacia dónde vamos como con interrogación. Uno dice hacia dónde vamos. Y la idea más que nada es, o sea, nuestro foco del espacio era hablar con dirigentes, con políticos, acerca de, y reflexionar acerca de hacia dónde va este país.
porque por ejemplo, uno en 2015 decía, ¿hacia dónde va este país? Y yo no veía el kirchnerismo, por ejemplo, en 2020 gobernando. Entonces me parece muy interesante el ejercicio de poder reflexionar, dada la coyuntura de hoy y la situación actual, reflexionar hacia dónde va este país o hacia dónde puede ir. Esa es más o menos la idea del espacio. Es poder charlar un poco y es un espacio destinado a jóvenes para que sea como sí, exclusivo para nosotros, para poder charlar gente que va a estar acá en 50 años. Así que me parecía interesante. Por eso, más que nada. Gracias por la pregunta, estuvo muy bien. Así que bueno, es eso, más que nada. Y bueno, ahora la idea más que es, como parte de nuestra propuesta, es que la gente interactúe, que se pueda sumar. Así que la idea es, los que quieren hacer preguntas, que levanten la mano. No sé bien nunca organizarlo así, entonces estoy mirando a ver más o menos cómo se puede organizar. A ver. No sé, a ver, los que quieren preguntar, que levanten la mano con el botón de Zoom. A ver. Juan, en el Beltrán. chat, Juan, en Sí. el chat también hay preguntas, si querés. Ok. Los que hacen la pregunta, por ejemplo, Martín Sarni, creo que es la pregunta, si quiere sacarse el silenciado del micrófono y preguntarlo en vivo, también puede, no sé cómo prefiera él. No sé si está por acá. Ahí está. Hola, hola. Dale. ¿Se Hola escucha? Martín, ¿cómo estás? Sí, perfecto. ¿Cómo anda, Juan? Bueno, primero gracias por dejarme participar de la charla, también escuchando a Guille. Y nada, lo que quería preguntar era algo que también Guille mencionó recién, es de si tenemos los mismos valores, tratar todos de sumar, estar juntos y no dividirnos. Y yo lo que veo con el bloque liberal, ya sea Espert, Milei, López Murphy, a ver, pueden haber diferencias básicas, pero a gran modo tenemos los mismos valores, que es totalmente contrario al peronismo. Entonces, ¿por qué no tratar en 2021 de sumarlos y ya tener un bloque de diputados más amplio, donde coincidamos puntos en común y poder hacerle frente al peronismo? Hoy conecto un minutito, escuché a Martín, conecto un minutito el enchufe de la computadora. Dale. Lo tendría que haber hecho antes, no lo hice. Mira, por un lado, para estar juntos las dos partes tienen que querer estar juntos. Juanjo Gómez Centurión se fue de nuestro espacio. Él creía que era mejor. Yo lo conozco mucho, de hecho fui uno de los que lo invitó a formar parte de nuestro gobierno. Y terminó sacándonos, no sé, al final, no. En primera vuelta, en las PASO, creo que nos sacaron, Euge ahí después me pone los porcentajes correctos en el chat, lo de Wiener y Cristina le pegué bastante. Creo que nos sacaron 5 puntos. Si hubiésemos sacado 5 puntos más en las PASO, el resultado no hubiese sido tan malo. Todo esto es hipotético, ¿no? Estamos reflexionando sobre cosas que nunca sabremos, y todo es contrafáctico. Y quizás el impacto económico a partir del 11 de agosto no hubiese sido como el que fue, y esa recuperación que se venía dando hasta el viernes anterior hubiese continuado y la elección hubiese pasado otra cosa. Pero mismo también, ese punto y pico que saca Juanjo y otro punto y pico que saca Espert en las generales, hubiese disminuido la diferencia, si hubiese venido a nosotros, que es lo más probable, en vez de 7 puntos, 6 puntos y pico que fueron, a 4, 3, 5, que obviamente todavía tendríamos mucho más fuerza. Por lo que yo no tengo ninguna duda que esas, llamémoslo experimentos, pero que no es despectivo ni mucho menos, porque los respeto mucho a los dos, terminan siendo negativos y terminan siendo funcionales hacia, en este caso, hacia el kirchnerismo, que de hecho los alienta. No es que, digamos, todo, digamos, hay muchas causalidades atrás de estas cosas, y muchas motivaciones. Entonces, yo lo hablaba el otro día con una persona que está trabajando para atraer a algunos de estos grupos, de que hay que venir con este espíritu de que no todos pensamos lo mismo.
Digamos, en el Cambiemos del 2015, las miradas sobre la economía de los que veníamos del PRO, los radicales y los de la coalición cívica, eran muy distintas en muchos temas. Mismo en la gestión del gobierno de una ciudad, que se fue gestando también el espacio, en cuestión de la ciudad, las miradas eran muy distintas. Y estamos en un mundo en que cada vez más hay que construir consensos. Porque cada vez más cada uno tiene, cada persona tiene una voz más fuerte, y el desafío es de construir consensos. Entonces, si yo soy de un espacio que digo, bueno, mira, yo vengo acá, pero todos tienen que pensar esto, igual que yo de la economía, y va a ser difícil, porque hay algunos que no piensan así. Y acá no importa quién tiene razón y quién está equivocado. Porque la realidad es que la discusión en Argentina es mucho más profunda. Hay una discusión inicial de valores e institucional, que sin eso no hay nada. Digamos, en un país sin justicia independiente, en un país sin instituciones que se respeten, vos le podés meter la mejor economía del mundo, y esto no va a funcionar, porque no funciona hacia el mundo. Entonces, tenemos que construir sobre esas cosas, y obviamente, a partir de esas cosas, tenemos que hacer una economía responsable, con una macro equilibrada, etcétera, etcétera. Mientras dan a la segunda pregunta, estoy solo en mi casa, están tocando el timbre, perdón por estas cuestiones domésticas, y voy a ir a abrir la puerta, pero tardo 30 segundos mientras le das la palabra a alguien. Dale, buenísimo. Juan. Bueno, después va a seguir Diego Casares. A ver si Casares, Diego. Gracias, Juani. Bancamos todo que vuelva. Dale. Estamos. Vení muy bien ahora que se fue, te digo. Gracias, gracias. Buen debut. Bien. Uf. Ya estoy. Disculpen. Ahí está, Guillo, Diego, para hacerte una pregunta. Bueno, en primer lugar le quería agradecer a los organizadores y a vos, Guillo, por sumarte. Viendo que me pareció ver un vaso de whisky por ahí, siendo que es un espacio de jóvenes, creo que para la próxima tendríamos que tener una birra o algo. No, este es agua, si querés, si me permitís, me sirvo un whiskycito. Sí, por supuesto. Oh. Y la pregunta era por ahí, en 3 puntos, ¿qué cosas aprendiste en los 4 años que estuviste en el Ministerio de Transporte? 3 aprendizajes que te hayas llevado. Con esto, ¿cómo vamos con esto? ¿Vamos bien? Oh. Sí, a fondo. ¿Qué aprendí? A mí la política me transformó, a mí y a mi familia. Muchas cosas buenas, cosas malas, como las causas judiciales, la difamación a veces. Lo que me transformó profundamente es haber conocido integralmente mi país. Lo conocía bastante, pero digamos, es infinita la diferencia de haber podido recorrer kilómetros y kilómetros de ruta y haber conocido rincones y rincones y rincones en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en la montaña, en el mar, en los lagos, en la pampa, etc. Y el afecto infinito de la gente. Digamos, Juan decía, me encantó lo que dijiste, Juan, la política te atraviesa en todo y no puede ser indiferente, porque aunque no te metas, te condiciona tu vida. Y después dijo, yo anoté algunas cosas que dijiste, esta no la anoté, pero que a veces decís, bueno, este país no tiene salida, y a veces tenés esperanza. Y yo la esperanza la tengo por la gente. Y realmente, principalmente por esa Argentina profunda del interior del país, que en gran medida los porteños, entre comillas, los que vivimos en la área metropolitana, la desconocemos. Y ahí está esa Argentina del gringo laburante del campo, está esa Argentina del emprendedor, está esa Argentina de la gente que trabaja con el frío, que trabaja con el calor, que es Vicentín. Digamos, Vicentín fue nuestra Argentina profunda, saliendo a decir, esto es nuestro. Esta empresa, que es una multinacional y que ustedes dicen que son unos malvados, etcétera, nació acá, conocemos a su gente, son vecinos nuestros, y es parte de nuestra historia, y no se la van a llevar puesta. Entonces, lo que me llevé en primer lugar es eso.
es el afecto de la gente. En segundo lugar, el convencimiento de que se pueden hacer transformaciones profundas. Digamos, la transformación que hicimos en el sector aéreo, digamos, cuando la definimos, sabíamos que íbamos a una batalla infinita, que íbamos a tener 5.000 trabas, y logramos que el último año vuelen 6 millones más de personas que el primer año nuestro en el gobierno, que muchos de ellos lo hiciesen por primera vez, que muchos de esos vuelos eran en rutas que no existían antes, en compañías aéreas que no existían antes, en gente que no trabajaba antes, en aeropuertos que no existían antes, en rutas, en pistas de aeropuertos que no existían antes, en infraestructura que no existía antes, con tecnología que no existía antes, y lo hicimos en 4 años. Que tengamos en cuenta que el primer año, a los fines de esto, casi está perdido. Flybondi arrancó a volar en febrero del 2018, casi a mitad del gobierno, más de la mitad del gobierno, en la segunda mitad del gobierno. Lo que hicimos de transparentar la obra pública era impensable, me decían, es imposible, los carteles, tenés que traer a alguien del sistema, lo traje a Iguacel, cambiamos todo, cambiamos todas las normas, cambiamos la forma que se licitaba, cambiamos los requerimientos técnicos, cambiamos los requisitos de calidad, y hicimos obras monumentales como la autopista de la Ruta 8, la Ruta 7, como el desvío de Luján, como la autopista de la Ruta Nacional 50 en Salta, como bla, 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 infinitos miles y miles de kilómetros. Vimos que se puede modernizar el Estado en muchísimas cosas que no se conocen, pero lo que era sacar un trámite de un pedido de carga, que tenías que ir con un gestor que tardaba días, una habilitación de una empresa de turismo, que si le salía un viaje un viernes a la noche, para el sábado no lo podía hacer porque tenía que ir a una oficina de SNRT y pagar, inscribirse ahí. Lo hicimos todo automatizado, online, se podía hacer desde cualquier lugar del país, nada presencial, y contra organismos que estaban en muchos casos que hacía tiempo que no innovaban, que no hacían cambios, y lo fuimos haciendo. Y después también terminé aprendiendo que todo es más complejo de lo que parece. Por eso me he vuelto bastante respetuoso de cuando veo algo, pregunto, algo que no sé, pregunto antes de opinar. Porque en general las cosas son más complejas de lo que parecen. Y cuando estás ahí en el lugar donde se toman las decisiones de política pública de un país, uno ve y entiende complejidades infinitas que hay detrás de cada decisión. Y aprendí un montón de cosas más, pero no quiero hacer infinita la respuesta. Pero sí, aprendí muchísimo, me transformó la política y me transformó la gestión pública, y estoy muy agradecido de haber podido vivir esa experiencia. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Quién? Pará, bancame que tengo una lista. Perdón, que no quiero saltear a nadie que vive en orden. A ver, no veo nada. Beltrán, Pons, a ver si tengo acá para hacer una pregunta. Guillo, vos decime bien cómo venimos con el tiempo, si nada, acá como guiándome también, no quiero extenderme mucho. Yo hasta las 8:30 estoy. Si resisten ustedes, quedan 66. Vamos a ver a cuántos quedan a las 8:30. Bueno, ahora vamos a ir viendo. A ver, pará, recién Beltrán era, ¿no? Sí. Sí, acá estoy. ¿Me escuchás? Dale. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, la verdad, es un placer y un placer, Guillermo, poder conversar con usted. Yo voy a hacer una pregunta que me parece... Puteame, Beltrán. Está bien, yo siempre, a los profesores y mayores siempre arranco con el usted por las dudas. Yo pensé que no era mayor, pero bueno, me acabas de cagarme la noche, pero no importa. Perdón, es verdad, es verdad. Y todos me dicen Guillo, que es más fácil. ¿Cómo se llama? Yo voy a hacer una pregunta que escucho muy poco y me parece muy importante, retomando sobre todo lo que conversabas, que el espacio involucra, como que yo lo veo muy importante, esto la diversidad de ideas, que para mí es lo básico y lo fundamental en cualquier tipo de democracia, justamente la diversidad ideológica, que yo por lo menos lo veo en el espacio. Y mi pregunta, más que nada también como estudiante de cine, es algo que me molesta mucho, iba a principalmente por qué se le da tan poco
digo, protagonismo. ¿Por qué? ¿Por qué se aprovecha tan poco el enfoque de la agenda cultural del partido? Porque del otro lado, yo, de vuelta, como estudiante de cine, egresado del San Andrés, me tocó estar en un ambiente con gente que no era nada que ver a lo que fui yo y a lo que creí yo toda mi vida. Y es gente que veo que no, es toda una pose, ¿se entiende? Ese es el poder de la cultura. Se le da la razón a alguien para sin ningún fundamento, por una tendencia, votar como sea, sin ningún fundamento por detrás, pero nada, es algo que me inquieta mucho y veo que muy poca gente lo pregunta en general. Es muy buena la pregunta, es buena la reflexión que haces con la pregunta. Yo soy muy amigo, me hice muy amigo de Pablo Abeluto, que fue ministro de Cultura. De hecho, estamos haciendo una serie de podcasts, que es una conversación entre él y yo, que él me pregunta. Y esto que digo no es una crítica a él. Nosotros no dimos la pelea o la lucha cultural, fue un gran error. Y esto no es de una tarea del ministro de Cultura. Pero yo creo que es mucho más profundo. Yo le decía la otra vez a una de las personas que están con el trabajo de Somos 1 Millón, creo que se llama, de la entrega de 1 millón de cajas de comida, no sé si lo conocen, ese programa que ha tenido mucha difusión. Y les pregunto, ¿qué carta va con la caja de comida? Que es una caja muy importante de comida, no es que mandan 3 papas fritas y 2 chorizos. Al principio las primeras fueron sin carta, porque no se pusieron de acuerdo. Y después una carta muy lavada. Digo, mirá, esta es la ocasión para que ustedes hablen de cuáles son los valores que los motivan a hacer esto. Ustedes son las empresas que después van y le meten el impuesto a la riqueza y después van y dicen que ustedes son los HDP que explotan a la gente. Y haciendo esto, en la cual invierten una fortuna de plata y muchísimo tiempo de ustedes y muchísimo compromiso, y lo hacen genuinamente, porque no lo hacen para quedar bien con la gente, sino que lo hacen porque le importa a la gente. Pero en ese momento que tenés esa posibilidad de contacto, algunos de ustedes, seguramente, los que estudian administración de empresas, marketing, etcétera, digamos, vos tenés pocas ocasiones en que alguien te está escuchando de una forma, digamos, prestándote atención de una forma favorable. En ese momento vos no le estás diciendo quién sos y por qué haces las cosas. Y lo que tiene el kirchnerismo, que en eso hay que sacarles el sombrero y a la cámpora, es que los tipos te juegan el partido en todos los rincones de la cancha. Y te lo cooptan. Y construyen un relato. Y ese relato, dijiste, bueno, hay toda una pose de cierta forma. Y nosotros lo miramos de costado del partido. Y ahí es una responsabilidad nuestra como dirigentes, nuestra como espacio político, y es una responsabilidad también de todos los que pensamos estas cosas. La otra vez me lo decía alguien del mundo artístico, me decía, mira, si el actor no dice que es kirchnerista, es macrista. Lo que pasa es que no lo dice porque tiene miedo que lo castiguen. Porque después el tipo lo dicen, como a Campanella, y lo bulonean, le hacen bullying por todos lados, le hacen complots para que no vayan a sus películas, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos actitud, pues no tenemos actitud autoritaria sobre las ideas, tenemos una actitud totalmente distinta. Entonces, es un tema profundísimo en la juventud, entonces es un desafío enorme para ustedes. Digamos, los raperos más conocidos son kirchneristas, los jóvenes referentes son kirchneristas. Alguien puso una pregunta del tema del mérito en el chat, que alguna vez dijo Alberto Fernández, esta mirada de que lo del mérito es todo verso, de que es lo mismo, el esfuerzo es un esfuerzo. Todo eso está crecientemente incorporado en nuestra cultura y está dramáticamente diseminado entre los jóvenes. Tengan en cuenta que nosotros, en las últimas elecciones, en los mayores ganamos por mucho, en los menores perdemos, en los jóvenes perdemos por paliza. Y la capacidad que tengo yo de llegar a los jóvenes es infinitamente inferior a la que tienen ustedes.
que tienen los mismos gustos, porque después todos juegan a PlayStation, después a todos les gusta tener un iPhone, a todos les gusta viajar, a todos les gusta, no sé, ir a la montaña, ir a la playa, hacer surf, levantarse una mina, levantarse un pibe, etcétera, etcétera. Digamos, hay un factor común, porque a los kirchneristas también les encanta tener un iPod, un iPhone, o un iPad, y todas estas cosas que trae el capitalismo, digamos, no la traen poniendo el impuesto a la riqueza, esas cosas, matando la innovación, matando las empresas que desarrollan desde acá tecnología, pero, digamos, no se hace el link de que una cosa es consecuencia de la otra, y esa es la conversación que tenemos que generar, y la tienen que generar ustedes, digamos, es el desafío de ustedes, que es dificilísimo, porque son minoría, pero es sumamente desafiante, y eso es, en tu mundo del cine, agarrando y buscando a 5 que piensen como vos, porque solo también contra 50, y la verdad que tenés que tener muchas agallas y da mucha fiaca. Y te cuento, ya habíamos perdido, y voy al Chaltén, allá en Santa Cruz, del lado de la cordillera, una de las maravillas que tiene Argentina, y estoy en el hotel, fui con unos amigos un fin de semana, un hotel chiquito, re tranqui, y se van todos, yo me quedé, viene la moza y me dice, mirá, te quiero decir, felicitarte, bla, 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 yo los voté a ustedes, no lo puedo decir acá porque acá son todos kirchneristas. Viene el dueño del hotel después y me dice lo mismo. Voy a un restaurante, comemos, cuando estoy saliendo tarde, el de la caja viene y me dice, ¿me puedo hacer una foto con vos? Que no me vea nadie, acá son todos kirchneristas, no lo puedo decir. Le dije, flaco, no son todos kirchneristas. Lo que pasa es que entre ustedes, como todos tienen miedo, entre comillas, tienen pudor, lo que fuese, no se articulan, se tienen que articular y hay que ir a dar la pelea. Y la pregunta del Ironman, ¿por qué la hice? Y por el desafío. Y este es un desafío impresionante, porque si no cambiamos esto, especialmente en los jóvenes, y ahí sí, no tenemos chance como país, porque vamos a perder 1000-1 siempre, con quien venga y te prometa pececito de colores. Agradezco muchísimo la respuesta, de verdad. Bueno, a ver, y ahora, bueno, vamos a hacer una pregunta más. La va a hacer, a ver, estoy viendo, Wenceslao Casado. Perdona al resto que no puedo hacer preguntas, la verdad es el tiempo es corto, así que... Pero, perdón Juan, y igual sí. Yo dije, yo puedo hasta y media, y me encanta estar charlando con ustedes, y sí. Me encantan las preguntas y la buena onda. Ahí te digo, Beltrán, contactate con Campanella, contactate con Beto Brandoni, yo después te paso los contactos. Hay todo el mundo, Guerra, el bailarín, soy un desastre con los nombres. Maximiliano Guerra. Maxi Guerra. Hay todo el mundo de artistas, que son tipos sumamente comprometidos. Brandoni, ya hablo mucho con él, Beto es un fenómeno, es un tipo totalmente comprometido con nuestro país, con la democracia, con las instituciones, con los valores, que tienen unas agallas impresionantes, y que son tipos que están de distintos lugares para dar la pelea. Así que estaría buenísimo que haya todo un grupo de gente joven, que está empezando aparte, que hablar con esa gente es un placer, en el mundo del cine y el mundo actoral, que interactúe con ellos y que construyan algo mucho más volumen. A ellos realmente les va a dar mucha energía positiva eso. Totalmente, sí. Lo he visto en el estreno, tanto en el estreno como en el estreno comercial de la película de Agustina Macri, a 12 abolicionistas anarquistas que frenaron todo el estreno, no sé por qué, pero entiendo perfectamente lo que decís y de vuelta agradezco mucho la comprensión y la respuesta, de verdad. ¿Quién venía? No, sigue ahí. La última, sí, Wenceslao Casado y estamos. Preguntas y hacemos el cierre después. Hola Guillo, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Agradecer mucho por el espacio, por tu tiempo, Guillo, la verdad que muy buena la charla para hacer el debut de este espacio, la verdad que felicitaciones, muy buena la charla, se notó la preparación en todas las preguntas. Primero, Guillo, es una pregunta más puntual sobre
una política de Estado que fomentaron desde el Ministerio de Transporte, que felicitarte por toda la gestión de todo lo que es la red de ciclovías en la ciudad y todo el sistema de Ecobici. La verdad que soy un usuario bastante activo y está muy buena. Pero tengo una consulta puntual, más que nada por esto que vos decías, de que debe ser bastante complejo, supongo, la respuesta, pero por eso la pregunta. Eh, veo viendo que hay un aumento bastante exponencial del uso de la bicicleta por varios factores, por el crecimiento de todos los servicios de delivery, por un lado, Rappi, Pedido Ya, Globo, y por otro lado, o sea, acrecentó más todavía ahora en contexto de cuarentena, pandemia, mucha gente está prefiriendo este medio de transporte y está creciendo muchísimo el uso de la bicicleta en la ciudad, pero esto lleva consigo también una gran falta del uso del casco, refractantes, luces, que es algo que está por ley, pero que al no estar penalizado, al no haber una multa como hay en otros países, como en España, por ejemplo, siento que hay como también, de parte del argentino como somos, como esa maña de no usarlo, al no haber una multa, no haber una penalidad, al no exigirlo de esa manera, no hay un uso consciente por parte de los usuarios. Y veo algo como gran gravedad entre un aumento exponencial del uso de la bicicleta y esa falta como que es imposible, aumenta mucho la probabilidad de posibles accidentes, por lo que veo. Gracias, Wenceslao. Uno, algo de tu pregunta con la anterior, fíjense que nosotros hicimos una revolución con el tema de la bicicleta, que la izquierda de la ciudad se opuso todo el tiempo. De hecho, Filmus, cuando era candidato en el 2011, dijo que iba a sacar las ciclovías. Y no logramos penetrar culturalmente a partir de eso, que es algo de altísimo impacto positivo, especialmente para los jóvenes y para las personas de menos recursos. La realidad es que las ciudades están cambiando a una velocidad enorme. Las ciudades más innovadoras en estos temas, la gente no usa casco en la bicicleta, anda a Copenhague, no usa nadie casco, anda a Ámsterdam, no usa nadie casco, anda a Berlín, en general, la gente no usa casco. Creo que es una cuestión, en el caso de la bici, que es de cada uno cómo se sienta. La bici, digamos, si uno sale a hacer mountain bike sin casco o salir con una rutera a entrenar sin casco, es un inconsciente, porque te caes. Digamos, yo he hecho mucho mountain bike y he roto cascos. Andando en la ciudad en bicicleta, las probabilidades de caerte son casi las mismas que caerte corriendo. Por lo tanto, para mí es una cuestión más personal. De hecho, la ley cambió. Quienes usan ecobici ahora no tienen obligación de usar casco. Y son esas cosas también que son muy difíciles de penalizar. Por eso las leyes también tienen que estar hechas que sean consistentes con la lógica de la prohibición. A mí me gusta eso que dice la calle de Pou, cuando le dijeron de la cuarentena estricta, dijo, mira, a los médicos, vos vas a ir y poner preso a un tipo porque salió a trabajar. Así que entiendo que hay una mirada, en general no tan del ciclista, porque el que usa la bici como medio de transporte, yo ando en bici, he hecho kilómetros y kilómetros en la ciudad en los últimos 12 años, y no me caí nunca, ni una vez. He hecho kilómetros y kilómetros corriendo y me he caído corriendo. Y lo que sí que es importante, respetar las normas de tránsito, andar por la ciclovía, no estar haciendo cosas imprudentes, pero vamos a ciudades donde la mayoría, creciente espacio público tiene que estar destinado a ciclistas, a peatones, a los que andan en skate, los que van con monopatines, con scooters, como se llaman ahora, etcétera, etcétera, e incentivar eso en las ciudades, que es la mejor forma de moverse. Hoy yo estoy en Buenos Aires ahora, y hoy me moví en bici durante el mediodía, y
claramente es un placer, contribuye a la ciudad y se disfruta con esta infraestructura segura. Bueno. No sé si querés ir cerrando o hacer una Dale. última, como vos quieras. Dale, buenísimo. No, yo quería cerrar más que nada, bueno, obviamente desde ya agradecerte por tu tiempo. La verdad que yo la pasé bárbaro, espero que todos hayan pasado tan bien como yo. Quería cerrar con una última pregunta final, que es una reflexión breve de, bueno, ¿hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde vamos? Muy breve. Difícil, Si es breve la respuesta, te digo... No, explayate si querés, vamos, pero digo... Vamos hacia donde nos comprometamos a que querramos que vaya. Si la miramos de la tribuna, lo más probable es que vaya al lugar donde deciden los que juegan el partido. Si la miramos jugando, lo más probable es que vaya al lugar donde estamos jugando. Y en esto, cada uno de ustedes puede decir, che, pero yo, ahí, Jero, que lo veo. Yo, la verdad que, no sé, estoy estudiando, recién me recibí. ¿Qué capacidad de impacto que tengo yo? No sos vos, son cientos de miles como vos, a los cuales influís cuando te moves, cuando te involucrás, cuando haces algo. Hoy ustedes 4, estás vos, Juan, creo que Facundo también está, no sé si tu tío Facundo creo que me escribió, y hoy juntaron acá 60 y pico personas que estuvimos charlando de política. Si no hubiesen hecho eso, esto hoy no hubiese pasado. Y de acá, ¿qué puede salir? Y puede salir alguien que la escuchó a Ali y dice, che, ¿cómo puede ser que pase esto en Argentina, en Santa Cruz, de que la gente se tenga que reunir escondida y que no tenía ni idea que estaba pasando? Eso me da fuerza para salir, o cómo puede ser esto, o aquello, o lo otro. Entonces, no está fácil, no está nada fácil. Tenemos una parte de la clase dirigente política nuestra que lo último que piensa es en el bien común y en desarrollar posibilidades para los argentinos, y en lo primero que piensa es en enriquecerse y en tener un espacio de poder y un lugar de poder y de privilegio. No son todos, claramente, no son todos. Hay intendentes buenos, hay intendentes malos, hay gobernadores buenos, hay gobernadores malos, hay diputados buenos, hay diputados malos, y esto no se resuelve diciendo, che, mirá, son todos los políticos un desastre, que también eso crece mucho en mucha gente. Por lo tanto, acá hay que involucrarse, cada uno en su lugar. Ustedes son todos jóvenes, y vos lo dijiste, tienen 50, digamos, ustedes, la expectativa de vida de ustedes va a ser de 100 y pico de años, y creo que más. Y muchos de ustedes tienen amor por este lugar, tienen sus amigos, tienen su novia, tienen sus papás, tienen sus hermanos, tienen sus primos, y no quieren irse a otro lugar, o quieren irse, pero por ahí 2 años a estudiar, o 1 año a hacer una experiencia, pero quieren vivir acá, como elegimos nosotros, y realmente es un lugar espectacular para vivir. Hay que pelearla, muchachos, chicos y chicas, hay que pelearla. Los felicito por lo que están haciendo, ténganme como coach, como asesor, como no sé qué, al grupo que formó esto. Digamos, después ahí les pasan mi teléfono, no sé si ya lo tienen, se los pasa Ramón Lanús, que algunos de ustedes lo conocen, y estoy para ayudarlos y compartir mi experiencia. Es duro ponerse al frente de algo, porque en general, digamos, mucha gente te va a criticar, che, no me dejaste preguntar, estaba ahí, me pasaste, que esto, que el otro, pero bueno, es así. Pero está buenísimo, y generen, digamos, San Isidro es un lugar lindísimo para hacer política. La mayoría de ustedes han nacido con muchísimas oportunidades, han tenido la posibilidad de estudiar, han tenido la posibilidad de recibirse los que se recibieron, la mayoría de los casos seguramente viven en casas de cierto confort, y tenemos una responsabilidad para nuestro país, para con nuestra gente, para todos aquellos que no tienen oportunidades, para todos aquellos que les mienten sistemáticamente, que les roban sistemáticamente, que les dicen que le van a hacer la falta y no se lo hacen, que no generan oportunidades de trabajo para ellos, y nosotros... Está en el sobre que te dije. Y nosotros tuvimos todas esas oportunidades y le tenemos que devolver a la sociedad eso, y lo podemos hacer, porque aparte la realidad es que en general, si estudiaste más, si te esforzaste, etcétera, etcétera,
y has desarrollado capacidades como para hacer cosas y para influir positivamente. Y eso es lo que son ustedes y es a los que yo los invito a que se comprometan fuertemente. Espectacular. No, me encantó la reflexión final. Me encantó. Así que bueno, de mi lado y del lado del equipo de Hacia Dónde Vamos, muchas gracias por tu tiempo. La pasamos bárbaro. Gracias por tu oferta también de estar a disposición para nosotros. No es verso, no es populismo, es posta. No, ya sé. Si quieren, agendamos y hacemos una reunioncita con los 4 que armaron esto, profundizamos un poquito más, qué están pensando, dinámica, etcétera. No es que sea un experto, pero nada, pero los de afuera generalmente pueden ayudar a pensar a quien está dentro de un proceso. Espectacular, me encantó. Así que bueno, te agradezco a vos nuevamente, le agradezco a todos los que estuvieron. Ahora son 55, pero bueno, que aguantaron ahí muy bien. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima charla. Bárbaro, un placer a todos, felicitaciones por lo que hicieron y gracias. Muy buenas preguntas y hacemos otra en el futuro. Buenísimo, gracias Guillo.